Buenas noches, doctor Nicéforo. El que nos saluda es el doctorando Emerson Edwin León Rojas, y a través de este video vamos a realizar un resumen de lo que fueron las clases del curso Realidad Económica, Política, Cultural y Educativa Nacional. Un curso bastante interesante, importante y sobre todo reflexiva, puesto que nos muestra cuál ha sido el proceso por el cual nuestro país ha atravesado a lo largo de las décadas y los años, ¿no?, en cuanto a la realidad económica, política, social, cultural y educativa. Vamos a iniciar con el primer tema referido al contrato Grace. Después de la guerra con Chile e iniciar el proceso de reconstrucción nacional, el Perú se vio frente a una cuantiosa deuda externa proveniente de los empréstitos de 1869, 1870 y 1872, que llegaba a una enorme suma de 51.000 millones de libras esterlinas, lo cual obviamente resultaba imposible de pagar, pues equivalía en varias veces todo el presupuesto que manejaba ese entonces nuestro país. Los acreedores del bono de la deuda externa amenazaron con requisitar al Perú sus exportaciones si es que el gobierno peruano no se venía a transar un acuerdo, ¿no? Urgía entonces la búsqueda de una salida, y porque también por otro lado se venían deteriorados los ferrocarriles y hacían necesaria una renovación o una inversión para mejorar estas vías. Es así que en octubre de 1889 el presidente de ese entonces, Andrés Sabino Cáceres, suscribe el contrato Grace, un contrato que no fue nada beneficioso para el país y en la cual se entregaba a concesión exclusiva la explotación de nuestros principales recursos económicos que contábamos en ese entonces. Estamos hablando del guano de Isla. Se entregó la exclusividad de las exportaciones del guano de Isla. También se entregó la exclusividad del uso, ¿no?, de nuestras principales vías ferroviarias. Se habla de 66 años de exclusividad de uso de estas vías ferroviarias. También se entregaron a exclusividad nuestros principales productos de nuestra selva, como es la explotación de las maderas, el caucho, el algodón. También se entregaron a exclusividad la explotación de la minería que se tenía en nuestro país. También se entregó la explotación de nuestros principales recursos hídricos que tenían nuestros mares peruanos. Todo esto con la finalidad de que se pagara o se paliara la deuda externa contraída en el Perú, contraída por nuestro país, pero que no resultaron nada beneficiosos al país, puesto que solamente a través de este contrato se beneficiaron los grandes empresarios extranjeros, ¿no?, y no hubo un beneficio para nuestro país, lo que ocasionó que continuemos con nuestra deuda externa y que el país no desarrolle principalmente los polos económicos, no explote adecuadamente nuestros potenciales que teníamos en ese entonces, ¿no? Todo esto sumado a un segundo gran tema tratado en el curso referido a la corrupción en el Perú. El historiador Alfonso Quirós, quien es el autor del libro Historia de la corrupción en el Perú, ¿no?, habla de estos procesos o etapas, y la corrupción siempre ha existido en el país. Destaca, por ejemplo, la corrupción de la década de 1990 en el periodo de Alberto Fujimori. Destaca la corrupción de 1920 durante el mandato de Augusto Leguía, y la de 1850, época de la consolidación y conversión de la deuda interna y la manumisión de los esclavos. Y ahora último, con este caso de las empresas brasileñas, quienes sobornaron a los principales funcionarios de nuestro país para obtener a favor grandes contratos, ¿no?, grandes sumas de dineros, y no contentos con ello, lo que realizaban es que pedían adendas para incrementar el presupuesto, y todo esto avalado por funcionarios quienes se corrompían por estas empresas brasileñas a través de un pago de sobornos. Entonces, la corrupción en el país siempre ha sido un tema que ha dañado la situación económica, social, política de nuestro país.
y siempre está dañando, porque no se están viendo mejores construcciones, no se ven mejores obras, no se ve mejor infraestructura en nuestro país. Al contrario, se ven que estas infraestructuras ya no son duraderas, no se está viendo un desarrollo en nuestro país. Otro de los principales temas tocados en el curso está referido a la migración del campo a la ciudad. ¿Qué motiva a una persona o una familia a emigrar hacia otro lugar? Y la respuesta siempre está en buscar mejoras económicas, buscar mejores empleos, ¿no? Y con ello mejorar sus ingresos familiares, que nos permita acceder a servicios de salud, de educación y mejorar la calidad de vida. En el país existe una alta migración del campo a la ciudad, y las ciudades ya están colapsando y se están viendo mucha marginalidad. Prueba de ello es nuestra capital, donde existen cerros y cerros de población que ha migrado en busca de mejoras económicas, pero al contrario lo que consiguen es que no tienen acceso a servicios de agua, de luz, vivienda, y tampoco a mejores accesos a servicios de salud y a mejor tema educativo. Todo esto porque para el crecimiento de una ciudad no se planifica el crecimiento, por ejemplo, en los cerros, ¿no? Y esta migración, según se menciona, no es de ahora, se ha iniciado en la década de 1940 con paralelo al crecimiento de las fábricas o la industrialización en el país, ¿no? Promovidos porque la población, las familias buscaban un mejor ingreso para sus hogares. Otro de los temas tratados está referido a los tratados de libre comercio que nuestro país tiene suscrito o en convenio con otros países, ¿no? Un tratado de libre comercio es un acuerdo comercial vinculante que suscriben uno o más países, ¿no? Para tener algunos beneficios como preferencias arancelarias, no pagar impuestos, ¿no? Y en el cual se intercambian productos. Pero ¿cuán beneficiosos son estos tratados de libre comercio para nuestro país? Nosotros, como país que exporta solamente materia prima, ¿no? Vemos que estos tratados no son nada beneficiosos, puesto que nosotros exportamos materia prima y el país nos vende esa materia prima en un valor agregado y a un precio mucho más alto. Entonces muchos de estos tratados lo que hacen es bajar impuestos, bajar temas arancelarios que perjudican el ingreso o la recaudación en nuestro país. Tenemos bastantes tratados vigentes, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio Perú-Canadá, Perú-Singapur, con Estados Unidos. Tenemos Tratado de Libre Comercio con China, ¿no? Pero ¿cuánto de ellos es beneficioso para el país? No todos ellos benefician al país, solamente a un grupo de empresarios. Otro de los temas tratados está referido al empleo. El empleo en nuestro país cada vez es más informal y cada vez dura menos. Existe grandes crecimientos de subempleo, población que está mal pagada, que no recibe ingresos económicos adecuados y sobre todo que no tienen beneficios sociales para un futuro. Nos referimos a que no están con un servicio de seguro social y no se tiene un aporte para tener una pensión en el futuro. Este empleo y desempleo es un tema creciente y latente en nuestro país que está, ¿no? Creando mayor informalidad, a pesar que en nuestro país hemos tenido un crecimiento económico en los últimos años, hemos tenido una estabilidad macroeconómica, pero aún así el empleo no ha ido mejorando. Otro de los temas tratados está referido a los marcos legales y la educación nacional. Como es bien sabido, el Perú ha aprobado ya el proyecto educativo nacional hacia el 2021, un proyecto que fue discutido con los múltiples sectores, en la cual están plasmados cuál sería la visión de nuestro país al 2021 en tema educativo. Y con esto está también trabajado con las universidades. Las universidades están hablando de la acreditación universitaria, del licenciamiento, se habla de toda una política de mejora para que nuestros estudiantes puedan en las aulas universitarias generar sus propios aprendizajes y generar conocimiento. Es un tema muy importante en el cual nuestro país viene trabajando. Otro tema que se ha tratado en clase tiene que ver con los medios de comunicación social y educación. Los medios de comunicación
siempre van a ser unos distractores para nuestro país, y lo que van a querer es que no se enteren de muchas de las realidades económicas por las cuales nuestro país atraviesa, y sobre todo estos medios de comunicación son manejados por principales grupos de poder. Bueno, esto ha sido un poco el resumen de la clase del curso. Gracias.